Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, espero que bien. La verdad que hemos podido disfrutar de un lindo momento de alabanza a Dios. Por lo menos de este lado se los escuchó un montón y eso nos pone contentos, porque creemos que alabar a Dios es una de las cosas más lindas que podemos hacer, y que si bien la podemos hacer en la soledad de nuestros hogares, porque bien podemos hacerlo, hay algo especial que ocurre cuando lo hacemos en la comunión entre los hermanos, en Cristo, porque Él está aquí cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, y hoy estamos en su nombre también por abrir la palabra. Hoy quería compartirles algo que siempre es un check en mi vida, que siempre tengo que estar revisándolo a ver si está bien, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero si son como yo, a veces nos subimos en el tren de la vida cristiana y vamos que vamos, y a veces es bueno parar. Yo soy muy malo con la mecánica, pero bueno, a veces es bueno parar y revisar el motor, revisar a ver si están bien los líquidos necesarios y seguir adelante, porque si no muchas veces nos puede pasar de que lo hacemos en forma automática. Hoy quería hablarles acerca de poder ser sensibles a la voz de Dios. Hechos 22:14, fíjense, lo vamos a leer. Es el pasaje que nos va a dar un poco el arranque. Dice: y luego dijo, esto está diciendo a Pablo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Bien, esto quiere decir de que Pablo fue elegido no solamente para poder conocer la voluntad de Dios, sino también para poder oír las palabras de su boca. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay algo muy particular que tienen las ovejas, que pueden reconocer la voz del pastor, de cualquier impostor o de cualquier extraño, y solamente van a seguirle a él. Ahora, es un hecho, creo que es bastante básico esto, pero es un hecho que todos sabemos, de que podemos escuchar la voz de Dios, y lo sabemos. Esto ocurre en momentos donde podemos abrir la palabra, tal vez en donde alguien nos puede dar un consejo, o tal vez en donde alguien nos puede venir y reprender. Pero pensaban que muchas veces estamos recibiendo todo el tiempo mensajes. Yo no sé si se dieron cuenta, pero se abre muchísimo la palabra acá. Tenemos reuniones durante toda la semana, más tal vez la que leemos nosotros por nuestra cuenta. En el campamento los chicos recibieron un bombardeo de la palabra masivo. ¿Está bien? ¿Quiénes fueron al campamento de jóvenes? Levanten la mano. Muy bien, una banda. Y yo estuve un día y, papito, o sea, se llevaron tarea. Había mucho para escuchar de parte de Dios. Gracias, Fabri. Esto que hace Fabri, bendito los pies del que trae el vaso de agua. Es algo que callamos los predicadores, pero es buenísimo, porque creo que ni en el desierto se te seca tanto la voz como ahora. Eso, y también otra cosa, que a veces yo voy a estar mirando, y quédese tranquilo que no es que te estoy hablando a vos, bueno, a vos sí, no, le voy a estar hablando en general, pero a veces buscamos punto de referencia, otra cosa que a veces solemos hacer. Ahora, yo siempre tengo esta pregunta: ¿estoy todo el tiempo siendo bombardeado en el buen sentido por la palabra de Dios? Y muchas veces, no sé, ¿estaré escuchando verdaderamente la voz de Dios? ¿O estaré escuchando verdaderamente lo que Dios quiere? Porque a veces me pasa de que a veces estoy escuchando la palabra y la acomodo, ¿viste? Está alguien que te dice un texto y vos, ¡epa!, es para el de al lado. A veces nos acomodamos porque pensamos de que verdaderamente lo que nos está diciendo Dios no debe ser tan así, porque Dios no es tal o cual. Pero tal vez el chequeo que tenemos que hacer es: ¿verdaderamente escuchamos la voz de Dios o la estamos escuchando en forma correcta? No sé si recuerdan la historia de Gedeón. Gedeón, una de las cosas más, por lo menos que más me llama la atención, es que el tipo siempre estaba buscando confirmación. Yo no sé si se acuerdan lo del vellón de lana. Gedeón buscaba confirmación, si estaba húmedo, después si la tierra estaba al lado. Él estaba buscando confirmaciones de la palabra de Dios todo el tiempo. Y yo lo he hecho, me he encontrado en esa situación de estar queriendo buscar confirmación, a ver si lo que había escuchado era verdaderamente de parte de él. Pero la historia que voy a usar de base es la de los valientes de David. Vamos a 1 Samuel, versículo 22. En cierto momento, solamente a 37 hombres de las numerosas fuerzas israelitas se las consideró dignas de recibir el codiciado título o nombre o renombre de los valientes de David.
¿Dónde los conoció David a estos hombres? Y es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Pero fíjense, en 1 Samuel capítulo 22, el versículo 1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres que se habían reunido en esa cueva eran hombres apurados, eran endeudados, yo también hubiera estado ahí, pero fíjense que eran amargados, eran perseguidos, abandonados, muchos estaban desesperados, otros eran desposeídos de sus cosas, despreciados, y yo no podía evitar el paralelismo de nuestra vida sin Cristo. Podríamos tener bien todas esas cosas, pero en Cristo, al estar en Cristo, muchas de ellas, por no decir todas, son satisfechas ahora, y si no son satisfechas ahora, van a ser satisfechas en algún momento. Pero estos hombres se dejaron de moldear por la dirección de David, que fue nombrado jefe de ellos en la cueva de Adulam, que significa justicia del pueblo o lugar de reposo. Solo la justicia de Dios nos puede justificar y nos puede restaurar. Ahora fíjense, me llamó mucho la atención porque había virtudes de estos muchachos que bien podrían estar en una película cualquiera de Marvel. Fíjense, por ejemplo, en el libro de Primera Crónicas, en el versículo 12, en el versículo 2 dicen, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arcos. Era un extraordinario grupo de muchachos, podríamos decir que eran una élite dentro del ejército israelita. Primera Crónicas 12, el versículo 8 va a decir, eran hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Su rostro era, yo nunca vi una persona con un rostro de león, pero bueno, debe ser un poquito intimidante. Ahora, fíjense que también menciona la palabra que uno solo de ellos mató a 800 hombres con una lanza en un solo día. Podría estar en cualquier película de Marvel. Ahora, vamos a leer un poquito lo que pasa con estos varones. Vamos a 2 Samuel 23, el versículo 13. Vamos a buscarlo. Creo que lo puse en el Power, pero no estoy seguro, así que no me acuerdo. A ver, no, perdón, es Primera Samuel. Creo, a ver, o me confundí. No, está bien, sí, 2 Samuel el 23. Está bien, yo estaba leyendo mal. Lo voy a leer de ahí. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. ¿Avanzamos? Avanza. Avanza toda la placa. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Si leemos unos versículos más adelante vamos a encontrar una lista de que estos hombres habían hecho un montón de hazañas, pero estos 3 eran especiales. De los demás, de todo el ejército o de todo el grupo de los valientes de David, se dice que estos no igualaron a los 3 primeros. En otro pasaje dice literal que ni Abisaí y sus hazañas igualan a estos 3 primeros, porque eran especiales. Primera Crónicas 12:32, son pasajes que los tengo anotados para no perder mucho tiempo ahí, pero dicen, eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Y en Primera Crónicas 12:33 dicen, eran hombres dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y tal vez esta es la última cualidad a la que me quiero referir, porque yo me siento interpelado por la historia, pero no sé manejar una lanza, no tengo idea de cómo tirar una flecha. Pero había algo en el carácter de estos hombres que ciertamente me llamaba la atención y era la que yo te quería compartir. Estos valientes varones poseían una disposición a pelear por su rey y estaban completamente dispuestos
con su corazón sometido a la voluntad de David. Primera Crónicas 12:38 dice: y todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Un corazón perfecto. Estaban estos hombres que se dedicaron por completo en la tarea de edificar el antiguo reino de Israel. Y esta escena que estábamos leyendo me llama mucho la atención porque menciona que David estaba en un momento y dice algo, lo expresa: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Busqué un montón de versiones. En la Biblia de Jerusalén dice: David expresó este deseo. En la Biblia de las Américas dice: David sintió un gran deseo. En la Nacar Colunga dice: se le antojó a David decir. En la Reina Valera 909 dice: y David tuvo un deseo y dijo. Y en la TLA dice: cómo quisiera que alguien me trajera agua. Yo por lo menos no logro ver que haya sido una orden o tal vez un grito, pero si no fue expresar un deseo o un pensamiento. No sé, yo me lo imagino a David sentado en el trono, acuartelado, seguramente cansado de estar en el cuartel, y me imagino a David que veía a Belén, su ciudad natal, en manos de los enemigos, y dijo: ¿cómo quisiera yo beber de ese agua que está en el pozo de Jerusalén? Un deseo, un suspiro, una expresión. No hubo mucho más, pero fue suficiente para que los hombres que lo rodeaban, que estaban cerca, salieran a la tarea que el rey había pedido. Fue suficiente. No necesitaron una orden, no necesitaron que un general les dé una carta, no necesitaron ningún tipo de orden jerárquica, sino que el deseo de su rey era más que suficiente para ponerse en marcha. Me imaginaba, vieron que a veces hay jugadores de fútbol que no salen a la cancha hasta el minuto 89, 90, a veces un poquito más. Pero yo no sé si ustedes los ven a los jugadores, pero están listos. O sea, vos los ves, yo no estaría, pero los tipos están, tac, 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 no voy a hacer repiqueteo porque me voy a caer, pero están ahí haciendo el repiqueteo, ¿viste? Y preparando y mirando la cancha, porque en cualquier momento el DT le dice: vamos que entra, y el tipo sale a la cancha. Capaz que el partido termina un minuto después, 2, 3, no sé. Pero están totalmente preparados para seguir. Y me acordaba del pasaje de Isaías 6:9 que dice: heme aquí, envíame a mí. Yo pensaba que ojalá, espero que esto suceda cuando Dios a veces me dice algo. Cuando escucho su voz y yo de una forma auditiva y sensible puedo decir: es la voz de Él, tengo que ir. No importa lo que pase, me preparé para esto, tengo que salir y hacer lo que Él me pide. Estos tres simplemente escucharon el deseo de David y se metieron en la tarea de cumplirlo. No se pusieron a hacer cálculos, de repente no es que se pusieron a charlar y dijeron: che, ¿viste lo que dijo David? ¿Será el agua de allá? Porque acá tenemos agua. No, salieron a la tarea de buscar agua para el rey. No le importó que eran 3 contra una guarnición por completa de filisteos, no les importó poner en riesgo su vida, no les importó nada, solamente traerle un poco de agua para su rey del pozo de Belén. No le importaron ni la distancia, ni los riesgos y los costos. Y yo, creo que te diga algo, me siento reinterpelado, porque yo, si hay algo que ocurre, es cuando Dios me pide algo, empiezo a hacer cálculos. Che, pero no tengo tanto tiempo en la semana. Che, pero ¿qué dirán? Che, pero ¿y si? Pero encima hay que invertir algo económico. Me toca hacerlo con el otro. Y David, cuando ve esta expresión de valentía, de arrojo y de obediencia, dice: ¿qué hice? Él agarra y se va a arrepentir. Dice que va a derramar el agua en honor al Señor y va a decir: que el Señor me libre de beberla, porque se dio cuenta que lo que había dicho era poner en juego la sangre de sus hombres, por lo que había sido tal vez un simple deseo, o voy a usar la palabra capricho, o un antojo. David entiende que él no es digno de beber ese agua que los valientes le habían traído, y se dio cuenta que la sangre no debería ser derramada, pero solamente Dios sí. Por eso es que va a derramar el agua y la va a derramar para el Señor, porque si hay alguien
que sí vale la pena, en el cual gastemos nuestra vida, nuestro recurso, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestros dones, no sé, podemos hacer la lista, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia, es el Señor. Porque para Él estamos, para Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y es por eso que David se da cuenta de que ese tal acto heroico solamente debía ser digno del Señor, del Dios al cual él adoraba. Ahora, fíjense que estos hombres, una de las cosas que tal vez son importantes de marcar y que yo voy a destacar es la distancia. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero si yo suspiro o digo algo despacito, ustedes tienen que estar muy cerca para escucharlo. Distinto es si yo usara un poquito más el caudal de mi voz y distinto sería si gritara. Pero yo para escuchar la voz de Dios, que a veces no es tan fuerte como un grito, tengo que estar cerca. Tengo que pasar tiempo en la intimidad, porque escuchar el corazón de Dios tiene que ver con dos cosas. Una de ellas es la cercanía. Poder estar lo suficientemente cerca para escuchar, poder invertir el tiempo en la intimidad. Y eso depende de mi constancia. Depende del tiempo que yo le quiera dedicar a mi Dios. Pero también requiere de la actitud, porque si los valientes hubieran escuchado y dijeron, listo, y se ponían a desbloquear el celu y entraban a las redes, no hubiera sido una hazaña, hubiera quedado ahí la historia. Pero estos valientes tenían no solamente la cercanía para escuchar, estaban cerca del rey como para escuchar su necesidad o su pedido, pero también tenían la actitud para ir y hacerlo. Porque no importaba lo que sea el pedido, importaba el que lo había hecho. Y la cercanía y la actitud tienen que ver, porque si no pasa esto, yo puedo estar cerca y puedo tener una espiritualidad inactiva. Es decir, escucho todo lo que Dios me dice y tac, le tiro un like, le pongo un me gusta y sigo adelante con mi vida. Y después pasa el otro, que voy, me choco todas las puertas en nombre de Él y capaz que Él ni me pidió que lo haga. Entonces es necesario tener esta intimidad, pero también tener la acción. Conocer el corazón del Señor es complicado. No digo que sea tal vez una de las cosas más difíciles, porque como le dije antes, hay que invertir. Pero Él sí puede hacerlo. Fíjense, Jeremías 17:10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebe los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Ahora, ¿nosotros podemos hacerlo? Fíjense lo que dice 1 Corintios 2. Vamos a leer el versículo 11. 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que provee de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay algo especial que tenemos los hijos de Dios, que es por puro privilegio, gracia, misericordia y totalmente inmerecido, es que Él nos permite estar en sus cosas. Ahí mientras estábamos por empezar a tocar, el Dani oraba y era esa la oración. Dios, somos totalmente inmerecedores de lo que estamos haciendo, pero vos nos permitís estar en tus negocios. Eso es algo que ocurre por pura gracia. Hay cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le buscan, para los que creen en Él, para que confían en Él, para los que ponen su fe en Él, cosas que muchas veces los sentidos no pueden entender, cosas que el mundo ciertamente no va a comprender, sino que al contrario, puede ser que esto provoque alguna rebelión en ellos, pero son para nosotros. Son cosas que Dios ha preparado en forma especial para aquellos que le buscan y para aquellos que invierten su tiempo, todas sus cosas, su vida, en la intimidad con el Dios que los ha salvado. Ahora, este pasaje también lo leí a Ketty en una prédica, el versículo 16 de 1 Corintios 2 dice, pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es un pasaje que es complicado, no me voy a poner a verlo completamente en detalle, pero la palabra mente o nous se traduce como entendimiento. Y tal vez podemos entenderlos un poquito mejor porque la misma palabra aparece en Lucas 24:45 cuando el Señor Jesús se encuentra con los discípulos en el camino a Emaús.
Entonces el pasaje ese dice, entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay algo increíble que pasa cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos acercamos a Dios, es que además de ser perdonados, redimidos, justificados, abrazados, sanados, empezamos a ver las cosas de una forma un poquito distinta, porque el velo ya es quitado y todo lo que nos parecía inentendible de repente es lo más razonable que nos podrían haber dicho. Ya no es una locura, sino que todo lo que vemos es poder y sabiduría de parte de Dios. Esto no significa que podamos entenderlo todo, porque hay muchas cosas que están veladas todavía, muchas cosas que no nos da la mente porque los caminos de Él son muchísimo más altos que los nuestros, pero que Él nos permita, aunque sea un poquito, es un montón, es una banda, porque el Dios Todopoderoso y Eterno se está dando a conocer a través de su Hijo a una raza caída, ofreciéndole salvación, y luego de la salvación podemos tener una vida de comunión, una vida de santificación con el Padre. Y podemos empezar a entender sus cosas. Podemos empezar a entender que el amor ya no es como lo medíamos, que las matemáticas no es como las solíamos razonar, que los recursos no rinden igual como cuando estamos con Él, que muchas veces Él nos capacita y nos da de un montón de cuestiones espirituales que a veces pensamos que no teníamos, que a veces tenemos más paciencia, que a veces no nos desesperamos, que a veces no sufrimos como deberíamos porque contamos con su consuelo. Y nos vamos dando cuenta de todo esto en un proceso que requiere intimidad, que requiere poder estar cerca del corazón del Rey para poder escuchar. Podemos tener acceso a entender cómo Dios se maneja de una forma un poquito más íntima, pero para eso tenemos que tener tiempo en la intimidad. ¿Vieron que siempre usamos el ejemplo de María y Marta? ¿Vieron? Siempre agarramos y le tiramos medio con un palito a Marta, porque Marta es como la que representa el activismo desmedido. Igual yo digo algo, yo soy un poquito team Marta, porque siempre dan con un caño pobre. Pero a mí dame 10 Marta y, ¿sabe qué? Pero olvídate. Pero ¿qué pasa? Después habla de la importancia de María. Y creo que es ahí donde hay que buscar el equilibrio entre la cercanía y la actitud, entre el hacer y lo que Él nos pide. Ahí voy a poner varios ejemplos. El primero va a ser de ellas dos. Porque fíjense que Marta estaba en un momento sirviendo al Señor. Es más, la invitación al Señor era de Marta. O sea que Marta hizo todo bien. Pero ¿qué pasa? En un momento Marta se deja turbar por toda la situación. Se desespera y me la imagino, viste, ahí como, no sé, con la olla, viste, taca, 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 viste, con la, y viste, y abre la puerta así con una pata, y María, y la veo a María que está a los pies del Señor, sola, viste, y tira la olla y el Señor medio que le va a decir, Marta, Marta, te veo un poquito agitada, un poquito cansada. María eligió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Poder estar en intimidad. Poder estar cerca para poder ver qué era lo que había en el corazón del Padre. Estaba a los pies del Señor disfrutando de ese momento de intimidad. Cercanía y actitud, su porción no le será quitada, va a decir el Señor. Otra de las imágenes era la de Juan. El apóstol Juan en varias partes aparece que él estaba recostado sobre el pecho del Señor. Era una forma de sentarse, en realidad que era casi espalda con espalda, si nos vamos al tecnicismo, pero fíjense que esa intimidad que él tenía lo hacía que él mismo se reconociera como el discípulo, como amado. A mí me encanta porque Juan pasó de ser uno de los hijos del trueno, que se ve que tiene un carácter bárbaro, a pasar de ser uno de los discípulos que más carta va a hablar acerca del amor y de la verdad defendiéndola, pero se va a sentir amado por el Señor. Yo me anoto en esa lista, porque tengo un carácter complicado. Pero él se sentía amado por el Señor. ¿Por qué? Porque había estado en intimidad con el Señor. Tal vez escuchando hasta los suspiros del Señor, tal vez escuchando los consejos que le daba a los demás, porque él estaba cerca. Cercanía y actitud. Otra imagen, a ver, creo que la puse. Sí. Era porque a veces la cercanía no lo es todo. Porque los soldados que estaban al pie de la cruz, ¿a cuánto estaban? Centímetros, metros. Tal vez estaban mucho más cerca que de los discípulos. Pero estaban lejísimos. Estaban a tan solo metros del Señor Jesús, pero estaban lejísimos
Me imagino viendo cómo lo iban a seguir torturando, repartiéndose los vestidos. Estar cerca no siempre indica que estemos cerca, no sé si se entiende. A veces podemos estar en las cosas de Dios y estamos en los ministerios y estamos de acá para allá y pum, pum, estamos y a veces nos alejamos. Estamos cerca de la cruz tal vez, pero ahí cerca de la iglesia, de las cosas de la iglesia, pero lejos del Señor de la cruz. Estamos cerca de la obra, pero lejos del Señor de la obra. Y la otra escena también era el fariseo y el publicano. ¿Recuerdan esta parábola? El fariseo estaba cerca, le sacaba un poco de mano al publicano, y él estaba cerca, hablando de como hacían los fariseos, de la boca para afuera, honrando de los labios para afuera, pero no el corazón. Pero dice que el que halló misericordia era el publicano, que estaba un poco más lejos. Dice, y él estando lejos, pero ¿sabe qué? Estaba más cerca, espiritualmente estaba cerca de Dios. ¿Por qué? Porque él clamaba mientras golpeaba con los puños sus pechos, decía, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí. Por eso no basta siempre con estar cerca, sino que es también un tema de actitud. Tenemos que estar cerca del Señor, pero dispuestos a hacer lo que Él quiere para Él. Y si nosotros decimos que estamos cerca, siempre se nos va a pedir un poquito más. Siempre vamos a ser exigidos. No sé si escucharon esta expresión, pero bueno, yo veo muchas películas. Y hay una expresión que se utiliza que es la milla extra, o the extra mile. Y es como siempre hacer un poco más. Cuando ya parece que lo diste todo, hacer un poquito más. Y en la Biblia hay un montón de esos ejemplos. Cuando por ejemplo dice, si te pegan en una mejilla, dale la otra. Esa milla me dejó fuera de competencia. Porque muchas veces cuando me hacen algo, no sé, termino haciendo lo que no debería. Y no es solamente algo físico, no es que si yo voy y le pego al Dani un tortazo, le va a decir, oh, gracias Pablo, es aquí la otra. No, él tal vez se enoje o algo, pero si no significa a veces dejar nuestro orgullo de lado, dejar lo que nos parece, dejar nuestros principios, dejar que a veces piensen que, no sé, lo que sea, no es solamente el golpe en la mejilla. Si te quieren quitar el manto, dale también la túnica. Si alguien te saca algo, no se los pidas. Y no solo eso, sino que no lo esperes de vuelta. Trata a los demás como quieren ser tratados. Porque si solamente aman a los que los aman a ustedes, ¿cuál es el mérito? El Señor Jesús va a elevar la vara. No solamente va a decir, si te tratan bien, vos tratás bien. No, te va a decir, vos tratás a los demás como vos querés ser tratado. Porque si tratás bien a aquellos que te aman, ¿cuál es el mérito? Es fácil hacer cosas buenas por los que nos rodean y nos aman. Por nuestros amigos daríamos la vida, por nuestra familia también. Pero ¿y si tenemos que dar algo por nuestro enemigo? ¿Y si tenemos que dar algo por aquel que nos hirió? ¿Y si tenemos que dar algo por aquel nos hizo algo que nos dolió tanto que todavía después de años no lo podemos perdonar? Siempre un poquito más. Y avanzar un poco más y hacer un poco más. Por eso es que a veces las cosas de Dios nos parecen locas, porque Él no se maneja con nuestros criterios. No se maneja con lo que a nosotros nos parece, sino con lo que está en su corazón. Y es por eso que tenemos que estar cerca, pero verdaderamente cerca. Y también tenemos que tener la actitud correcta para poder hacer. Ahora, ¿cómo puede ser que un montón de personas imperfectas, yo por lo menos me lo considero así, puedan tener parte en las cosas de Dios? Es un misterio. En realidad es una obra de gracia que ocurre a través de Cristo, que nos trae y nos hace de su familia cuando éramos enemigos, cuando le dábamos la espalda, cuando solamente queríamos ofenderlo. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios, y si herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Cristo muere en la cruz para pagar el precio que tus pecados y los míos merecían, para volver a restablecer una relación y para volver a reconciliarnos porque estábamos lejos. La única forma de que una raza caída
que había decidido darle la espalda a Dios por su pecado, vuelva a su Creador, era a través del sacrificio de la única persona buena que caminó en esta tierra. De la única persona buena que no había nada para decirle, era completamente intachable, y sin embargo, Cristo, que es esa persona, que no era solamente un carpintero, como algunos dicen, o algún maestro, o un tipo copado, o el primer rebelde, o no sé, todas las cosas que se dicen de Cristo. Cristo era el Hijo de Dios. Y Él va, luego de sufrir, y luego de que su corazón se sentía a morir, y es por eso que le decía a sus discípulos, quédense conmigo porque mi alma se siente a morir, ese mismo Jesús que estaba sufriendo porque sabía lo que se venía, va a ir como un cordero en silencio a la cruz por vos y por mí. Y la obra de la cruz no era una pavada, no es que decimos, che, murió en la cruz, ya a veces nos acostumbramos, pero fue una muerte terrible y tortuosa, sangrienta. Estaba destinada para los peores criminales, y sin embargo Cristo, cuando no había ni siquiera dicho un insulto, cuando no había ni siquiera dicho una mentira, va a la cruz para sentir en sus hombros todo el peso de tus pecados y de los míos. Porque era necesario que alguien pague el precio. Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. La historia clínica daba mal, estábamos muertos, estábamos en podredumbre, y sin embargo Cristo va a entregarse para poder hacernos parte nuevamente de su familia. ¿Cómo podemos estar cerca del corazón del Rey sin pasar antes por Cristo? Imposible. La única forma de poder entender qué es lo que Dios quiere para tu vida es que vos te puedas acercar y puedas agachar tu cabeza, pedir perdón, y que Él, con su manto de gracia, te perdone, te redima con la sangre de Cristo, que tome todos tus errores y los ponga sobre Cristo, que fue el que pagó la obra en la cruz. Padre, si quieres de mí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sufrimiento estaba a la puerta, pero Cristo va a decidir morir por su propia voluntad en la cruz, en este plan que se tejió desde antes de la fundación del mundo entre el Padre y el Hijo, donde estaban los dos en perfecta armonía, pero donde el Padre va a moler a su Hijo por nuestros pecados en la cruz, como dice Isaías 53, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras llagas. La paga de nuestro pecado fue sobre Él, y nosotros por su llaga fuimos sanados. Por su justicia hemos recibido esta reconciliación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El último pasaje que voy a leer es Efesios, acompáñame, Efesios capítulo 2, versículo 13, ahí lo puse. Fíjense, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa frase, sin Dios en el mundo, cada vez que la leo, y ya la leí varias veces, es terrible. No me imagino un estado más desolador que ese. Estábamos sin Dios en el mundo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Viste que todo tiene que ver con distancias? Estábamos lejos, pero ahora fuimos traídos cerca. Éramos enemigos, pero en Cristo volvemos a ser parte de la familia. No merecíamos nada y de repente en Cristo merecemos un montón de cosas. Éramos pobres y desnudos y en Cristo somos coherederos de cosas celestiales que aún no hemos podido ni siquiera ver. Y eso ocurre porque Dios nos ama tanto. Ojalá que puedas invertir un minuto o dos pensando si Cristo está en tu corazón. Es lo fundamental. Si vos verdaderamente querés que tu vida cambie, y lo digo porque veo caras conocidas y caras que no tanto, pero te puede pasar que estés hace años sentados en una silla escuchando un mensaje similar y todavía Cristo no haya golpeado tu corazón y haya tomado control de tu vida. O tal vez es un buen momento porque crees en Él, pero para decirle, Dios, acá está lo que nunca te dejé. Y viste, y abrís esa puerta que estaba ahí en lo profundo de tu vida que nunca se la mostraste a nadie.
esto también es tuyo. ¿Sabés por qué? Porque si no arreglamos las cosas con Dios, nunca vamos a poder nunca vamos a poder tener intimidad con Dios, nunca vamos a poder estar cerca del corazón del Padre y nunca vamos a poder hacer cosas valientes, cosas eternas y cosas trascendentes como la que hicieron los valientes de David. Cercanía y actitud. Que podamos estar cerca de Dios, pero que también podamos estar disponibles. Si Él nos llama a ir a la guerra o nos llama a lo que sea, que ahí podamos estar. Vamos a orar. Padre del cielo, a veces sentimos, Padre, que estamos en tus cosas y haciendo cosas para ti, pero nuestro corazón está lejos. Padre, a veces pensamos que estamos cerca, pero nos encontramos a distancias espirituales de vos. Padre, es mi deseo, es nuestro deseo, es el deseo de tu palabra, que podamos tener intimidad, que podamos estar como María a los pies, escuchando. Padre, que podamos estar como aquellos discípulos que se recostaban sobre ti. Padre, que podamos estar cerca como aquellas personas que eran cambiadas por la obra de Cristo. Padre, te queremos pedir que si tenemos que arreglar cuentas contigo, que sea hoy, que no dejemos pasar mañana, que Cristo pueda ser la única seguridad que tenemos en nuestras vidas, porque del resto no podemos tener control, Padre. El mundo va a seguir siendo el mundo, la economía va a seguir siendo la economía, va a haber personas que nos van a herir, no van a salir todas las cosas bien, Padre, pero qué bueno que es poder saber que lo único seguro que tenemos en este mundo es a ti. Porque no queremos estar sin Dios, como decía el texto. No queremos tener ese panorama desolador, triste y desesperante de estar lejos de ti. Padre, te damos gracias porque en Cristo solamente y en su sangre y en su sacrificio de la cruz hoy podemos ser recibidos, aunque no lo merecíamos, y podemos ser amados, aunque tampoco era el objetivo. Padre, te damos gracias porque en Cristo podemos ser perdonados, la relación puede ser restaurada y podemos estar tan cerca del corazón del Rey que podemos escuchar sus latidos, que podemos escuchar lo que vos querés para nuestras vidas y podemos actuar en consecuencia. Padre, que podamos estar cerca pero que también podamos actuar. Padre, bendice tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.